¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Penalistas, el programa especializado en materia penal, programa producido por la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Para hoy tenemos una interesante entrevista con el doctor Óscar Manuel Burga Zamora, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Doctor, bienvenido al programa. Gracias por la deferencia de participar en esta entrevista. Doctor, díganos cómo ha afectado la emergencia nacional sanitaria en el plan laboral que preparó la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para el presente año. Es evidente que la paralización de labores en protección de la salud de nuestros trabajadores nos ha llevado a un estado de semi-inactividad, pues solo atendemos los casos urgentes conforme a la normativa dispuesta por el Poder Judicial, incluido el gobierno. Sin embargo, acá debo resaltar el acto y decisión de nuestros jueces y de muchos trabajadores que han decidido avanzar con el trabajo a efectos de mitigar los problemas generados por esta pandemia. En decisión unánime de los magistrados de segunda instancia en el área penal, acordaron continuar con sus labores tanto las tres salas como algunos órganos jurisdiccionales y la sala de Jaén. Creo que es un gesto digno de ser resaltado, obviamente bajo la protección y los cuidados respectivos que debemos otorgarle a nuestros trabajadores. El trabajo remoto nos ha ayudado mucho en este propósito. De otro lado, ¿qué medios están utilizando para cumplir con la realización de audiencias y otras actividades administrativas que deben seguir funcionando para mantener operativo el sistema judicial en la jurisdicción de Lambayeque? Uno de los medios para evitar el contagio y avanzar en nuestro trabajo, sobre todo en materia penal, es el uso de la tecnología. Definitivamente estamos en tiempos difíciles donde la comunicación se ve afectada, me refiero a la comunicación tradicional, por el problema de la pandemia. Nuestra corte, como muchas cortes ya, están entrando de lleno a la era digital. Estamos tratando de evitar el papel. Esperemos que esto sea un inicio o el impulso de virar a la era virtual, y esperamos nosotros que esto suceda más aceleradamente como hubiésemos esperado en tiempos normales. Porque, como ustedes saben, los cambios en las instituciones son muy lentos y la lentitud hace demorar incluso las reformas. Esto de la pandemia y la forma de trabajo que hemos tenido que organizar en nuestras cortes nos va a empujar de lleno a esta nueva forma de comunicación y de trabajo que tenemos que hacerlo, sobre todo de manera virtual. Hemos empezado en materia penal en nuestra corte y en otras áreas, y evaluado hasta ahora esta forma de trabajo, advertimos que es posible que podamos llevar incluso audiencias en materia penal sin presencia física, sino virtual, de los demás involucrados en el caso, de los justiciables incluidos.
¿Qué materias se están atendiendo y cómo se están atendiendo, teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria nacional decretado por el gobierno actual? Las normas dispuestas por el Poder Judicial establecen cuáles son las materias que debemos atender, es decir, cuáles son las materias urgentes que no pueden ser postergadas en su tramitación. Sobre el particular, nosotros estamos respetando las normas dispuestas por el Poder Judicial. Y en otro punto, atendiendo los temas penales, ¿cómo se está coordinando el trabajo con el INPE tras la resolución de procesos penales, dictámenes preventivos, mientras se desarrollan los procesos o ante los pedidos de excarcelación de los internos del penal de Pixi? En el ámbito penitenciario, nosotros tenemos un problema muy álgido con respecto a los internos que se encuentran en el penal de Pixi. Nosotros tenemos un penal regional, tenemos internos que se han visto contagiados con el tema de la pandemia. Y entonces acá nos encontramos, y los jueces seguramente, con sopesar tanto la vida de las personas que han incurrido en algún acto delictivo o están procesados por algún acto delictivo y la búsqueda de su libertad y la preservación de su salud para no verse afectado más de lo estrictamente necesario. Ese es un tema muy difícil, porque si bien es cierto se han dado normas para supuesto de excarcelación, sin embargo, en el caso del penal de Pixi, tenemos situaciones que aún no se pueden superar para que nosotros como jueces o para que el Poder Judicial como tal puedan tomar decisiones como corresponde. Hay personas que están solicitando el cambio de su situación jurídica, algunos, el cambio o la modificación de las sanciones que han podido ser impuestas por los órganos jurisdiccionales, teniendo en cuenta la propia vida de los internos. Sin embargo, las decisiones que se puedan tomar al respecto dependen también de informes del INPE. Y esos informes del INPE no se están realizando. Y se está tramitando simplemente las decisiones que toman los órganos jurisdiccionales sobre el particular. No obstante, que existe una norma que permite incluso revisar decisiones anteriores y además de oficio tomar algunas decisiones sobre la libertad de las personas que se encuentran internas en un penal. ¿Por qué? La razón es, en nuestro caso, en el caso de la penal de Pixi, es que no existe la seguridad necesaria para efectos del ingreso del personal del INPE y menos de otras personas que puedan facilitar sin riesgo alguno el trámite de estos aspectos. Y porque los problemas de los internos, que en algunos días incluso han tomado el penal, no nos permiten dar una información completa al respecto. Es un problema álgido que tiene que ver con la dotación de personal al INPE y tenemos conocimiento
que los funcionarios o los trabajadores que pertenecen a esta institución no tienen la disponibilidad al respecto y la cantidad de personal que les permita incluso llamar al orden a los internos. Hemos tenido información que en algunos momentos, en algunos días, pues por falta de personal del INPE, los internos habían tomado algunas áreas del penal y no permitían el control oportuno por parte de los funcionarios y trabajadores del INPE. Es un problema muy álgido que corresponde al Ministerio de Justicia solucionar de inmediato este problema. Sin duda alguna, una labor que se espera sea atendida de manera inmediata por el Ministerio de Justicia. De otro lado, teníamos conocimiento de un ambicioso proyecto que se estaba gestionando con el apoyo de otras entidades estatales. Coméntenos, doctor, ¿de qué se trata? Otro de los aspectos importantes que nos habíamos propuesto como Corte es avanzar con el proyecto que hemos denominado Ciudadela Judicial. Este proyecto, si bien es cierto, no tiene un financiamiento específico, sin embargo, pretendíamos avanzar con el apoyo de instituciones como la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Habíamos conversado con su decano y nos había facilitado todo el apoyo para este fin. Incluso, faltando unos días que se inició el problema de la pandemia, ya teníamos designadas las personas que iban a iniciar los trabajos de nivelación y además nosotros habíamos trabajado, valga la redundancia, con nuestra área de administración a efectos de dotar de otras condiciones para que este proyecto avanzara en la medida que pretendíamos construir en esta área de 2 hectáreas que nos donó el gobierno regional de los archivos que necesita nuestra Corte. Pues actualmente están ubicados en varios locales, algunos cedidos por Pronavi y que no son adecuados para los fines correspondientes. Entonces, la necesidad de contar con un archivo general para nuestra Corte resulta de suma importancia. Finalmente, hace algunos días atrás, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque celebró sus 100 años de vida institucional. ¿Qué modificaciones hubo que hacer para poder celebrar este centenario en pleno estado de emergencia nacional? Nos hemos propuesto, ante las circunstancias en que venimos pasando, es que la celebración no sea solo hasta el día 23 de mayo, fecha de nuestro aniversario, sino llevar a cabo otras actividades durante el tiempo que nos queda del presente año. Hay un compromiso de todos nuestros magistrados y de nuestros trabajadores para que así sea. Y nosotros desde la presidencia apoyaremos toda iniciativa que sirva para resaltar esta fecha tan especial que, saben ustedes, no se cumple siempre. 100 años de vida institucional donde muchos trabajadores, muchos jueces, muchas personas han aportado
para la grandeza de nuestra Corte. Tenemos la obligación como institución de unirnos siempre a las buenas decisiones y a la calidad y al legado que nos dejaron cada uno de los trabajadores y magistrados que pasaron por nuestra institución. Muchas gracias, doctor, por habernos hecho un espacio en su agenda y nuestras felicitaciones a todo su personal, a todos los magistrados por celebrar estos 100 años. Felicitaciones y que la pasen muy bien. Señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con todo aprecio, le expreso mi saludo y congratulación por el centenario de la Corte Superior que usted muy acertadamente preside. Los 100 años de existencia como institución al servicio de la justicia en el norte del país contiene sin duda una gran historia contada por sus integrantes, usuarios y habitantes de la región. Hace unos meses atrás, desde la Presidencia del Poder Judicial, se transmitió la intención de acompañarlos en esta gran celebración, que por razones de inmovilidad y aislamiento social obligatorio se torna materialmente imposible, pero que por ficción voluntaria puede tornarse posible en la medida que de alma y corazón me permito acompañarlos en esta significativa celebración. Bajo esa misma ficción, extiendo los brazos y estrecho en un fraterno abrazo a usted y a todos los jueces y juezas superiores, especializados y de paz letrado, así como a los servidores y servidoras judiciales, deseándoles muchos éxitos en la delicada labor de impartir justicia que escogimos no solo como actividad laboral, sino como pasión en nuestras vidas. Solo así se explica cómo es que a pesar de los tiempos difíciles, nuestros destacados colegas vienen laborando sin cesar, realizando audiencias presenciales y virtuales, emitiendo decisiones judiciales, participando de actividades académicas y desplegando una y otra actividad propia o vinculada a la función jurisdiccional. Feliz aniversario, Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Firma Dr. Gustavo Álvarez Trujillo, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y presidente de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal. De otro lado, vamos a dar lectura al comunicado del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, donde indica en el punto 1, se extiende la suspensión de las labores del Poder Judicial, así como de los plazos procesales y administrativos hasta el próximo 30 de junio. 2. Se continúa garantizando el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos indispensables en el periodo de emergencia nacional bajo los criterios dispuestos en la Resolución Administrativa número 115-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y las consiguientes disposiciones dadas sobre el particular por los presidentes de todas las Cortes Superiores de la República. 3. Se reitera que los jueces y personal auxiliar designados en los órganos jurisdiccionales y administrativos de emergencia no deben pertenecer a la población vulnerable al COVID-19, de acuerdo a los criterios estipulados por el Ministerio de Salud. 4. A partir del 17 de junio y durante 15 días se realizarán las tareas internas de adecuación institucional para garantizar que el retorno a las labores presenciales cumplan con las normas directivas y los protocolos dictados por el Ministerio de Salud y nuestra institución, conforme a los criterios aprobados por el Consejo Ejecutivo mediante las resoluciones administrativas número 129-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, número 146-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y número 147-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 5. A partir del próximo 1 de julio, los órganos jurisdiccionales deberán programar las audiencias penales y no penales, que deberán iniciar desde el 17 de julio del año en curso y desarrollarse preferentemente de modo remoto y excepcionalmente presencial.
En aquellos procesos en que se constate que los plazos de prisión preventiva estén por vencer, el Consejo Ejecutivo ha dispuesto que se priorice por parte de los jueces penales o mixtos competentes a cargo de la etapa de juzgamiento la realización de los juicios orales, debiéndose programar las audiencias respectivas de manera inmediata. Finalmente, se recuerda a todos quienes conforman el Poder Judicial, litigantes y público usuario en general, que todas las decisiones vinculadas a nuestra labor durante la emergencia sanitaria y al retorno a las labores presenciales en las diferentes sedes judiciales a nivel nacional seguirán siendo comunicadas formalmente y en su oportunidad por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través de nuestro sitio web institucional. Adicionalmente, se ruega tanto a jueces y funcionarios como a todo el personal administrativo y de apoyo a la labor jurisdiccional mantenerse informado mediante los canales de comunicación oficiales, sitio web y correo electrónico institucional, y en caso de duda, consultar de manera inmediata a la instancia correspondiente. Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú. Y a continuación, el resumen de noticias de los distritos judiciales de todo el país. Ya la Corte Superior de Justicia del Callao, conocida Modelo, y 3 personas fueron sentenciadas a 15 meses de pena privativa de la libertad suspendida por delito de violación de medidas sanitarias. El segundo juzgado penal de turno de la Corte Superior de Justicia del Callao dispuso también el cumplimiento de reglas de conducta y un pago de reparación civil de 1.000 soles. Sentencian a 30 años de cárcel a Hugo Soto Mija, quien degolló a su expareja. El asesino confeso deberá cumplir sentencia por feminicidio contra Rosa Peralta, además de un pago de 50.000 soles por concepto de reparación civil. El juzgado colegiado mixto de emergencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, a cargo de los jueces Gino Paolo del Solivias, Elena Rosa Bedón Serna y Jorge Eduardo Díaz Leiva, condenaron hoy a 30 años de pena privativa de la libertad efectiva a Víctor Hugo Soto Mija como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio agravado por alevosía, previsto y sancionado en el segundo párrafo numeral 7 del artículo 108b del Código Penal. En entrevista exclusiva por Justicia TV, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, y los jueces supremos Javier Arévalo Vela y Héctor Lamamore hablaron acerca de las medidas del Poder Judicial para el retorno presencial a las labores jurisdiccionales tras la cuarentena por la pandemia mundial del COVID-19. Entre los puntos más importantes se señalaron 20.000 audiencias de manera virtual a nivel de cortes superiores del país, 5.800 casos resueltos en la Corte Suprema. Se ha establecido un protocolo para el reinicio de actividades jurisdiccionales que se implementará a partir del 17 de junio. Se ha gestionado con el Ministerio de Salud la aplicación de 2.500 pruebas para magistrados y operadores de justicia. Hasta la fecha, se tiene que 9 trabajadores han fallecido a causa del COVID-19, de los cuales un magistrado y un personal jurisdiccional se contagiaron en el cumplimiento de sus funciones. Son 51 casos positivos confirmados de COVID-19. Más de 13.000 personas están trabajando desde sus domicilios. Se han recibido 140.000 demandas a través de esta vía. El Poder Judicial no ha parado, sigue trabajando. Los jueces imbuidos de ese espíritu que tienen de servicio a la colectividad están trabajando desde su casa, venciendo 1.000 obstáculos, está arriesgando un tanto su seguridad y su salud. Están concurriendo los espacios judiciales, los órganos de emergencia y los que no somos de emergencia a recoger los expedientes para poderlos llevar a su domicilio, pero finalmente creo que estamos cumpliendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su sintonía. Nos reencontramos la próxima semana con mayor información. Esto fue Penalistas. Hasta la próxima.